terminamos lo que es la parte del sistema reproductor femenino y la semana que viene comenzamos con el masculino. El masculino es más complejo que el femenino desde el punto de vista estructural, es más sencillo desde el punto de vista funcional, ¿bien? Bien, comenzamos entonces con el teórico de hoy, de glándula mamaria. Cualquiera de los libros que están allí pueden utilizarlo para leer el tema de hoy. Van a encontrar que la clase del teórico, el PDF, digamos, está un poco desfasado como por cómo lo explica el libro. El libro lo explica de una forma que a mí no me parece la más adecuada para entender el tema, entonces yo lo que hice fue como ir adaptándolo para que sea más coherente para ustedes, ¿bien? Entonces capaz que el orden de las cosas no está en el mismo sentido, pero el contenido sí siempre es el mismo, ¿bien? La glándula mamaria, de su vista estructural, son glándulas cutáneas modificadas. Ustedes se acuerdan que en la UTI1 vieron tejido glandular, tanto exócrino como endócrino, y dentro del exócrino encontramos a las glándulas sebáceas. Bueno, las glándulas mamarias son glándulas sebáceas modificadas. ¿Bien? Desde el punto de vista estructural, son unas glándulas tubuloalveolares formadas por 15 a 20 lobulillos que drenan hacia un número similar de conductos. A diferencia de todas las glándulas, esta glándula no presenta una cápsula, pero sí tiene tabiques que dividen el órgano en lóbulos y lobulillos que se extienden directamente en el tejido subcutáneo que rodea la glándula. Es decir, al igual que toda glándula, tiene una parte glandular, compuesta por, en este caso, alvéolos, como vamos a ver más adelante, tiene tabiques que segmentan el órgano, pero no tiene una cápsula como tienen los demás tipos de las glándulas del cuerpo. ¿Bien? Esta glándula, vamos a ver a lo largo de la clase de hoy, que varía según la edad, el ciclo menstrual y el ciclo reproductivo de la hembra, o en este caso la mujer. ¿Bien? Depende de la edad que tenga la mujer en este caso y en qué etapa del ciclo menstrual esté, vamos a tener que eh, la glándula mamaria va a variar tanto en su función como en su estructura. Esto se debe a que la variación, o sea, perdón, a que el parénquima mamario, o sea, la parte glandular de la mama, es hormonodependiente y responde frente a las concentraciones de eh, estrógenos y progesterona. A mayor concentración de estrógenos o mayor concentración de progesterona, el tejido glandular mamario varía en su composición y hace que sea eh, diferente. ¿Bien? Es por eso que vamos a ver que a lo largo del ciclo sexual femenino, tanto en el embarazo como en ausencia de embarazo, por así decirlo, la glándula mamaria va a variar. ¿Bien? Si bien su crecimiento comienza en la vida intrauterina, es en la pubertad donde comienza a desarrollarse y es luego en el embarazo donde se encuentra activa, ya que en el embarazo donde alcanza su máximo grado funcional. ¿Bien? Por lo tanto, vamos a hablar de mama activa y mama inactiva, pudiendo esta ser madura o inmadura. Por ejemplo, tenemos acá está un esquema de la glándula mamaria, una parte parenquimatosa, donde vemos el componente glandular, el componente de conductos, y tenemos varios estadios. Mama madura pero inactiva, es decir, mujer no embarazada o virgen. Mama madura cuando comienza el embarazo, en la mitad del embarazo, y en la etapa de puérpera, de lactando. ¿Bien? Y luego tenemos la regresión de la mama luego de la lactación o en la menopausia. ¿Bien? Entonces, como vemos, varía el parénquima pulmonar según el grado y la etapa del ciclo sexual
reproductivo y menstrual en que se encuentre la mujer. ¿Bien? Es por eso que definimos a una mama inactiva y una mama activa o lactante. Pero para entender las modificaciones que surgen en estos dos tipos de glándulas mamarias, tanto la inactiva y la activa, tenemos que comprender cómo es un parénquima y cómo está conformado. Y esas tareas funcionales, acá les traje unas imágenes, sobre todo para la gente de imagenología, se pueden observar frente a estudios de imagen. Uno de ellos puede ser la radiografía, si bien no es la mejor, pero se pueden observar con la mamografía, que es un estudio de rayos X, digamos, pero con otro tipo de sensibilidad. Como pueden ver, aquí tenemos tejidos funcionales, lo mismo que estamos hablando aquí, y acá es cómo se vería en la mamografía. Por lo tanto, como pueden ver, uno puede, a través de la mamografía, identificar en qué estado, en qué etapa está la glándula mamaria, ya sea madura inactiva, madura activa, lactación o regresión tras el embarazo. ¿Bien? Desde el punto de vista estructural, como todo órgano y como toda glándula, la mama tiene un estroma y un parénquima. El estroma está formado por tejido adiposo, tabiques de tejido conjuntivo que segmentan al órgano en lóbulos y lobulillos, y un tejido conjuntivo laxo interlobular que es sensible a hormonas. Vamos a ver ahora después que a medida que se modifica el ciclo sexual femenino, la glándula mamaria va cambiando su componente tanto parenquimatoso como estromal. ¿Bien? Aquí podemos ver en el dibujo, esto que estoy comentando aquí, vemos el tejido adiposo, los tabiques que separan a los lobulillos que están aquí en rosado, y esto forma parte del estroma. En el parénquima encontramos los alvéolos glandulares, que son estos sectores que están aquí, que es tejido glandular exócrino, y luego una serie de conductos, encontramos conductos colectores, conductos galactóforos, senos galactóforos, donde todos estos conductos desembocan en la areola o en el pezón, que es donde va a salir el producto de secreción de esta glándula. ¿Bien? Cuando miramos el estroma, vamos a ver el tejido adiposo, que les comentaba aquí marcado con la flecha, adipocitos, en mayor o en menor medida, obviamente va a depender de la mujer, va a depender de un montón de componentes, del estadio funcional, va a ser variable. Los tabiques, tejido conjuntivo denso, que podemos ver aquí, esto que está acá en basófilo, los sectores en basófilo son los alvéolos, son la parte glandular. Fíjense cómo esos alvéolos están separados unos del otro a través del tabique. Denme un segundito que voy a buscar el cargador que se me queda sin batería esto. Ya vengo. Bien, ahora sí. Entonces podemos observar estas estructuras más basófilas que son la parte del parénquima, los alvéolos, los tabiques, el conjuntivo que separan. Y luego, entre cada uno de estos componentes glandulares, o sea, acá adentro, vamos a ver, los sectores más eosinófilos entre los alvéolos, el tejido conjuntivo laxo, que separa cada uno de los conductos. El tejido conjuntivo laxo es sensible a hormonas y aumenta o disminuye su tamaño dependiendo de la concentración de hormonas. ¿Bien? Desde el punto de vista parenquimatoso, ya dijimos que tenemos los alvéolos que drenan a los conductos colectores intralobulares. Aquí tenemos los alvéolos. Esos alvéolos contienen tejido glandular exócrino
que van a ser las células que van a formar la leche materna. Esta leche materna es enviada hacia el exterior por medio de los conductos colectores intralobulares. Es decir, adentro del mismo lobulillo, hasta aquí, tenemos conductos que van a colectar y van a agrupar todo el producto de secreción de los alvéolos. Estos conductos intralobulares se juntan y forman conductos colectores, que son estos que están aquí. Conductos colectores que salen de cada uno de los lobulillos. ¿Bien? Estos conductos colectores se unen y forman el conducto galactóforo, que son estos conductos que están aquí. Fíjense que aquí este conducto galactóforo, ¿bien? Une dos alvéolos, este de aquí y este de aquí. El conducto galactóforo, a través de dos conductos colectores, une dos alvéolos. Y el conducto galactóforo se va a dirigir hacia el pezón. Pero antes de llegar al pezón, nos encontramos con el seno galactóforo. ¿Qué es el seno galactóforo? Es una dilatación del conducto. No tiene mucho más ciencia que eso. Es el conducto que está dilatado y que sirve para estimular el almacenamiento perdón, la secreción de leche materna. Toda esta secreción de leche materna está intensamente regulada por las células mioepiteliales. ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron cuando vieron tejido conjuntivo? Habíamos hablado de las células mioepiteliales, que son como unos fibroblastos modificados que tienen la capacidad contráctil. Bueno, estas células mioepiteliales son muy importantes porque son las que se encargan de favorecer la excreción de la leche materna. Bien, colaboran con la excreción de la leche materna hacia afuera de la glándula mamaria, obviamente. Bien, y su función es justamente contráctil. Y rodean tanto a los alvéolos como a los conductos. Bien, aquí podemos ver un alvéolo, otro alvéolo, donde vemos que este epitelio está formado por un epitelio cúbico simple, que está rodeado por fuera por estas células que están aquí, que son bien eosinófilas. Esta línea intensamente eosinófila, bueno, eso es las células mioepiteliales, que aparecen acá, CM, células mioepiteliales, ¿bien? Que rodean a estos alvéolos que contribuyen con la secreción de la glándula mamaria. Bien, si acá tenemos un alvéolo, otro alvéolo, células mioepiteliales, y fíjense que entre estos alvéolos, aquí, encontramos tejido conjuntivo laxo, con las células que ustedes ya conocen. Aquí vemos un macrófago, por ejemplo, acá vemos un linfocito, por ejemplo, aquí tenemos fibroblastos, bien, son las células conjuntivas que ustedes ya conocen de la UTI1. Aquí vemos una menor ampliación de el alvéolo y menos desarrollado. Lo mismo, epitelio cúbico simple, cada uno de los alvéolos rodeado por las células mioepiteliales y el tejido conjuntivo laxo, que es sensible a hormonas, y por fuera tejido tabique, tejido conjuntivo denso. ¿Se acuerdan cómo clasificar? El tejido conjuntivo denso, periférico, con el tejido conjuntivo laxo. ¿Hasta acá van bien o estoy yendo muy rápido con los contenidos de UTI1? Vamos bien, profe. Bien. Entonces, una vez que entendimos lo que es un alvéolo, lo que es el tejido conjuntivo, el estroma perialveolar y los tabiques conjuntivos, y entendemos cuáles son los conductos que salen de cada uno de estas alvéolos, encontramos a las unidades lobulillares del conducto terminal.
¿Bien? ¿Qué es una unidad lobulicial del conducto terminal? La ULCT, que la van a ver en los libros, está formada por aglomeración de alvéolos, es decir, esto que vemos acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alvéolos. Los conductos colectores intralobuliciares que drenan a estos alvéolos. Y el estroma intralobuliciar, bien, el que está entre los lobulillos. Este estroma intralobuliciar y el estroma que está por fuera. Todo esto forma las unidades lobuliciales del conducto terminal. ¿Por qué? Es esto que está acá. Esto es lo que estábamos viendo recién en la imagen anterior, este sector, o este, no cualquiera de estos lobulillos. Bien, eso es un esquema, lo otro era la realidad, como se ve. Esto forma la unidad que luego va a drenar cada unidad hacia el pezón. Bien. Aquí pueden verlo, esquema y tejido. Acá tienen el lobulillo con cada uno de los conductos. Aquí pueden ver los alvéolos, ¿bien? Con el estroma intralobulillar y en algunos casos el conducto galactóforo que pasaría por aquí. ¿Bien? Este es el conducto colector que drena cada uno de los alvéolos que van hacia el conducto galactóforo. Muy similar a esto, solo que he visto de otro lado. ¿Bien? Alvéolo, conducto colector, conducto galactóforo. ¿Bien? Y estas unidades lobulillares del conducto terminal son las que determinan la cantidad de secreción de leche materna que se produce. Y esta leche materna va a ir hacia el pezón, específicamente a la areola. ¿Bien? La areola está formada por piel, es un epitelio estratificado cilíndrico, estratificado cilíndrico, epitelio estratificado plano con capa córnea, que está pigmentado, tiene gran cantidad de melanocitos y está pigmentado. ¿Bien? Posee glándulas sebáceas, aparte de lo que de los conductos que vienen de los alvéolos, posee glándulas sebáceas que lubrican a estos conductos galactóforos para que cuando salga leche materna no haya una, o sea, no se lastime el conducto. Es lo que pasa a veces cuando las madres tienen mastitis durante la lactancia. ¿Bien? También tiene glándulas sudoríparas, porque forma parte de la piel, nos encontramos glándulas sudoríparas, y encontramos en el pezón mismo glándulas mamarias modificadas, que se denominan glándulas de Montgomery. ¿Bien? Este pezón, como dijimos, es el mismo tipo de tejido, tanto en el masculino como en el femenino, no hay ninguna variación, solamente que en el masculino no está desarrollado como así lo está en el femenino. ¿Bien? Aquí podemos ver la areola. Aquí tenemos el epitelio estratificado plano con capa córnea, que se ve oscurito porque tiene gran cantidad de melanocitos, por eso que da el color característico del pezón. Y aquí vemos parte de los conductos galactóforos con contenido en su interior, de secreción, obviamente. Y además, acá en la periferia podemos ver una desembocadura, perdón, de las glándulas sebáceas, sudoríparas y las glándulas de Montgomery modificadas. Bien. Entonces vimos ya el parénquima de la glándula mamaria. Vimos el estroma de la glándula mamaria. Y ahora vamos a ver cómo varía este parénquima y este estroma en el estadio reproductivo de la hembra o de la mujer. ¿Bien? Aquí vemos una glándula mamaria neonatal, cuando nace la hembra, digamos. Fíjense
que casi no tengo conductos, casi no tengo eh, alvéolos, lo único que tengo es un estroma, porque obviamente no hay nada desarrollado, porque todavía no cumple ninguna función. Luego encontramos la glándula mamaria ya desarrollada, donde ya podemos ver algunos alvéolos por aquí, pero no hay una gran cantidad de tejido estromal, tejido conjuntivo, porque no tenemos todavía el desarrollo de los alvéolos y los conductos para producir y secretar leche materna. ¿Bien? Sin embargo, cuando vemos una glándula mamaria en gestación, podemos ver que ya hay una gran cantidad de alvéolos, muchísimos más alvéolos, menor cantidad de producto de estroma, porque tenemos más cantidad de alvéolos, y en la lactación ya casi que no hay estroma, sino que lo que más tenemos es alvéolos. Bien, ya casi no hay estroma, sino que está todo compuesto por alvéolos. Esto es lo que sucede cuando estamos frente a una glándula mamaria que está o sea, de una persona puérpera o está en lactación. ¿Bien? Hasta acá se van entendiendo estos cambios que van sucediendo a lo largo de los diferentes estadios madurativos de la mujer. Sí. Bien. Entonces vamos a ver qué pasa en la glándula mamaria madura, es decir, esta hembra nació, creció y llegó a la pubertad. Cuando llega a la pubertad, aumentan la secreción de estrógenos y de progesterona secretados por los folículos ováricos en respuesta al incremento de la secreción de las células basófilas de la hipófisis, la FSH, y luego aumenta la secreción de progesterona secretada por el cuerpo lúteo del ovario en respuesta al aumento de secreción de productos de secreción de las células basófilas de la hipófisis, las hormonas luteinizantes. Esto determina que haya dos fases, la fase folicular y la fase lútea. Eso sucede a partir de la pubertad. Por lo tanto, como dijimos, la glándula mamaria tiene un estroma, un tejido conjuntivo que es dependiente de hormonas. ¿Bien? Y a su vez, los alvéolos también son hormonas dependientes. Por lo tanto, va a variar esta situación dependiendo de qué hormonas estén aumentadas o disminuidas. Y es así que la glándula mamaria, en la fase folicular, que es la fase donde está el crecimiento de los folículos ováricos, donde aumenta el contenido de FSH y de estrógenos en sangre, el estroma de la glándula mamaria es poco denso y los conductos presentan un epitelio cúbico simple, bajito. ¿Bien? Es decir, una glándula mamaria que no tiene mayor diferencia con la inactiva, inmadura, ¿no? Pero luego, a partir del día 14 más o menos, comienza la fase lútea, donde descienden los niveles de FSH y los niveles de estrógenos y aumentan los niveles de hormona luteinizante y de progesterona. Esto determina que haya un crecimiento del epitelio glandular. Ya no es más cúbico, sino que se puede hacer cilíndrico. La parte de los alvéolos prolifera y aumentan de tamaño. Comienza a haber una pequeña secreción en la luz de los conductos y hay un aumento del tejido adiposo estromal, de ese tejido conjuntivo que era sensible a las hormonas. Esto explica
por qué algunas mujeres luego de la ovulación o hacia el fin del ciclo sexual, antes de la menstruación, sienten a las mamas como más hinchadas, más tensas, más grandes, con algún pequeño dolor. Y eso se debe a que la glándula mamaria en ese momento del ciclo está experimentando un crecimiento hormonodependiente. Bien, está creciendo los tejidos glandular alveolar, están creciendo los conductos, está comenzando una secreción, es decir, se está preparando esa glándula mamaria para el embarazo. Eso explica por qué hacia el final del ciclo pueden experimentar algunas mujeres que la glándula mamaria crece un poco de tamaño, está más tensa o más hinchada, edematizada, digamos, más tensa la palabra, y puede haber un pequeño dolor debido a este crecimiento. ¿Bien? Les quiero preguntar si van pudiendo relacionar aquella gráfica del ciclo ovárico con las concentraciones de estrógeno y progesterona y de LH y FSH con las variaciones que sufre la glándula mamaria a lo largo del ciclo. ¿Lo van entendiendo? Sí, profe. Bien. Si alguien no lo va, si alguien no lo va entendiendo, es necesario repasar los contenidos de eh, aquella gráfica del ciclo ovárico. Aquí vemos una glándula mamaria inactiva, donde podemos ver estos lobulillos. Bien, aquí lobulillos alveolares, separados por el tejido estromal del conjuntivo laxo, que es hormonodependiente. Este es el que aumenta cuando estamos en la fase lútea. Tejido adiposo, que también aumenta en la fase lútea. Y este lobulillo se separa de este lobulillo por tabiques de tejido conjuntivo denso irregular. ¿Bien? Esta es la imagen característica de una glándula mamaria inactiva. ¿Comprenden lo que, cómo interpretar que para poder valorar si la glándula mamaria está activa o inactiva, tenemos que ir a mirar los lobulillos, el estroma y los tabiques? Vamos ahora a ver la glándula mamaria activa, cómo es que varía. Fíjense cómo ocurrió un aumento de la cantidad de alvéolos, cómo se ramificaron estos conductos. Bien. Cómo tengo mayor cantidad, si no puedo verlo, pero van a ver que tengo mayor cantidad de células mioepiteliales. Fíjense que tenemos los tabiques interlobulares que aparecen aquí, separando este alveolo de este alveolo y de este alveolo. Fíjense el tamaño del alveolo, ¿no? No solamente el tamaño, miren acá estos alveolitos chiquitos, sino aparte los conductos. Ven que pueden ver que hay claramente un espacio que está proliferado, que aumentó el calibre de estos conductos de secreción que aquí casi no tienen luz. Y que en algunos casos, como pueden ver aquí adentro, tenemos secreción. Esta glándula mamaria activa es la que se observa durante la lactación. Es decir, acuérdense que glándula mamaria activa estamos hablando que es cuando está en la lactación. O sea, cuando hay una mujer, perdón, que está, fue embarazada, es puérpera y ¿qué pasó? Se cortó. ¿Qué pasó? Me están escuchando, ¿no? Sí. Para que esto nunca haya pasado. Ahí volvió. ¿Qué pasó? Terrible esto. La verdad, disculpen, desconozco lo que acaba de pasar. Se me salió el coso y me decía, se detuvo la transmisión de. Qué extraño todo. Eh, entonces, la diferencia que hay entre una glándula mamaria inactiva o activa.
Recuerden que cuando decimos glándula mamaria activa o inactiva, hacemos referencia a glándula mamaria en lactación y glándula mamaria en ausencia de lactación. No se confundan activa y inactiva con las fases foliculares y lúteas. La glándula mamaria alcanza su máximo desarrollo durante la lactación. Y para que haya lactación, tiene que haber habido un embarazo. ¿Bien? La glándula mamaria inactiva, en aquellas mujeres que no tuvieron embarazos, varía su estructura, tanto en el sector en la fase folicular como en la fase lútea, pero sigue siendo inactiva. Cuando decimos activa, estamos frente a una glándula mamaria que está en lactación, es decir, que hubo un embarazo. ¿Bien? Aquí pueden ver esta glándula mamaria activa, fíjense el epitelio cúbico simple o cilíndrico simple, con producto de secreción en el interior de los alvéolos, las células musculares lisas, que aparecen aquí, la cantidad de tejido conjuntivo estromal, donde encontramos plasmocitos, macrófagos, fibrocitos, otro plasmocito aquí, bien, que vamos a ver por qué son importantes estas células de tejido conjuntivo. Y acá a mayor aumento, donde podemos ver un alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo, otro alvéolo y un conducto galactóforo que drena y aumenta, drena, perdón, y colecta la secreción de cada uno de estos lobulillos. Bien. Nada que ver esta glándula mamaria activa a esta glándula mamaria inactiva, donde no tenemos proliferación de conductos, no tenemos ampliación de la luz del conducto ni ramificación de los conductos y los alvéolos no aumentan de tamaño. ¿Bien? ¿Cuál es el concepto que tiene que quedar de glándula mamaria activa e inactiva? La glándula mamaria activa tiene menor cantidad de estroma, perdón, la glándula mamaria inactiva tiene mayor cantidad de estroma y menor cantidad de parénquima. Bien, vamos a ir a esta diapo para recordarlo. La inactiva, mayor estroma, menor parénquima. La activa, cuando estamos en lactación, menor estroma, mayor parénquima. Lo cual tiene sentido, ¿no? Porque el parénquima es la parte funcional del órgano. Yo quiero generar leche materna, necesito que aumente el parénquima. ¿Bien? ¿Y cómo se produce la leche materna? Se produce a partir de las células de los alvéolos, esas células cilíndricas simples o cúbicas simples, y la leche materna la producen por dos mecanismos: secreción merócrina y secreción apócrina. Puede ser malo, y les voy a preguntar a ustedes si se acuerdan lo que es secreción apócrina y secreción merócrina. Pueden decir que no, no me voy a enojar. Nadie se anima a decir que no, qué malos que son. Me parece a mí que no todo el mundo se debe acordar con exactitud la diferencia entre una secreción merócrina y una secreción apócrina. Entonces aquí les traje dos recuerditos. La secreción merócrina se utiliza para secretar proteínas. La leche materna tiene proteínas. ¿Bien? La secreción merócrina involucra los procesos de exocitosis, donde se sintetizan las proteínas en aquel retículo endoplásmico rugoso, van hacia el aparato de Golgi, se glucosilan y luego son liberadas hacia afuera, aquí como están estas pelotas chiquititas. Bien. En la secreción merócrina, la célula no pierde citoplasma, porque secretan hacia afuera su producto de secreción. En la secreción apócrina, hay una liberación de estas grandes vesículas que contienen lípidos. Son inclusiones lipídicas. Y en esta secreción, la célula, como pueden ver, pierde membrana.
Entonces, cuanto más secrete lípidos, la célula, llega a un punto que se queda sin citoplasma y se autodestruye. ¿Bien? Por eso es que durante la lactación aumenta mucho más el parénquima, porque estas células se van gastando, digamos, a medida que va secretando leche materna, que como ya saben, contienen lípidos y proteínas. Y acá me voy a detener en dos conceptos. El primero es el calostro. ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué es el calostro? ¿Alguien que haya tenido hijos o trabaje en el campo? Es la Sí, primera pero leche no materna, es la primera leche que se le da al ternero o Ah, al exacto. becerro. Lo que dice ahí, brillante. Es la primera secreción de leche materna que tienen los mamíferos. Y tiene una diferencia con respecto a la demás, el resto de la leche materna que continúa, digamos, que es mucho más espesa, es de un color amarillento, es muy rica en proteínas y vitaminas, y es muy densa, o sea, es pesada. La mujer cuando sale del calostro le duele, porque es una leche muy cargada de proteínas, porque justamente salió ese bebé del útero, tiene que comer, o sea, sale famélico, digamos, y tengo que darle una bomba de alimentos. Además, ese bebé acaba de sufrir uno de los peores traumas del ser humano, que es, estaba a 37 grados, calentito, nadando en un jugo, una piscina calentita, tranquilo, en la oscuridad, y de repente, de un momento para otro, sale a un ambiente que le encantilan las luces, lleno de sonidos, frío y seco. O sea, es terrible pasar de un lugar caliente, tranquilo, húmedo y calentito, a frío, luminoso, seco y ruidoso. Entonces hay que alimentar a ese niño para que pueda, o a esa niña para que pueda soportar estos cambios, y de hecho el calostro es la primera leche materna que sale. Tiene una gran cantidad de proteínas, de lípidos, de vitaminas, pero también tiene una gran cantidad de anticuerpos. Piensen que este bebé que sale del útero estaba dentro de la hembra o de la madre en el ser humano y no había sido expuesto nunca a ningún patógeno. O sea, no se encontró con ningún patógeno en ningún momento, porque estaba dentro de la madre. Entonces la madre tiene que poder brindar a este nuevo individuo inmunidad. Y esa inmunidad se le van los anticuerpos, que los anticuerpos son secretados por estas células del sistema inmune que se encuentran en las células migrantes del tejido conjuntivo, que son los plasmocitos, los mastocitos y los linfocitos. Una vez que se da el calostro, que por lo general sale sin esfuerzo, porque es la primera leche que está como la glándula mamaria, aumentó su producto de secreción en un montón y está ahí como contenido para salir. El resto de leche materna contiene obviamente lípidos y proteínas, pero menor cantidad de anticuerpos y menor cantidad de vitaminas. No quiere decir que no tenga, es que tiene menos. ¿Bien? ¿Qué es lo que garantiza que la leche materna siga saliendo? Es el efecto miógeno de succión. ¿Bien? Vieron que el bebé lacta. Los bebés y los cachorros de los animales lactan. Y esa lactación, que es la succión del pezón, sigue promoviendo la salida de leche materna. Ahora, si yo agarro una glándula mamaria y la estimulo desde el punto de vista de la lactación, que nunca tuvo un embarazo, no va a lactar. Tiene que haber habido un embarazo. Pero, como ustedes bien saben, de la mayor productora nacional de leche que tenemos con la prole, las vacas no se embarazan todo el tiempo. ¿Bien? Para la gente que vio GOT, o sea, acá vio Game of Thrones, hay un personaje que es una reina de no sé dónde, no importa, que tiene un niño de 7 años que sigue tomando teta, y obviamente la mujer no está embarazada, y es un niño de 7 años. Entonces, ¿cómo se explica que en discontinuidad del embarazo esa glándula mamaria siga lactando o siga dando leche, tanto en la vaca como en los humanos, por supuesto? Se debe al efecto de
succión del pezón. Una vez que la glándula mamaria alcanzó su estado activo y se desarrolló en su mayor tamaño, comienza a producirse leche. Ustedes saben que los pediatras y la Organización Uruguaya de Pediatría y las internacionales recomiendan una lactación de 2 años, donde los primeros 6 meses debe ser pecho exclusivo. Entonces, por 2 años la mujer va a producir leche. Y en las mejores condiciones, en esos 2 años la mujer no estuvo embarazada. De hecho, esto es me olvidé de traer una gráfica, esto hubiera sido interesante. De hecho, para que se produzca la lactación, ¿qué hormona tiene que aumentar en sangre? Ustedes ya saben eso. ¿Se acuerdan? Tiene que aumentar la prolactina. El aumento de prolactina y de oxitocina genera una disminución de los niveles de estrógeno y progesterona, lo cual hace que la mujer no tenga esos picos de estrógeno y progesterona y por lo tanto no ovule, lo cual la lactación es un anticonceptivo natural. Tiene sentido, porque si yo soy una mujer o una hembra mamífera y la hembra está lactando a un individuo, no quiero quedar embarazada de nuevo porque no me da la vida para lactar, embarazarme, o sea, es un montón. Entonces, durante la lactación, habitualmente, es un anticonceptivo natural en los niveles de hormonas que hay en sangre para evitar la ovulación, es decir, que durante 2 años que la mujer da la teta, no debería embarazarse. Es un mecanismo de defensa que tienen las especies mamíferos para evitar embarazos todo el tiempo, pues si no sería totalmente devastador. Ningún animal puede llevar el consumo de energía que lleva un embarazo más una lactación, o sea, no se puede. Entonces, una vez que hubo ese embarazo, la lactación continúa, aunque no haya otro embarazo, debido al reflejo miógeno de succión. Es lo que le pasa a las vacas. Las vacas se embarazan una vez, tienen a su ternero o ternera, y luego las ponen en las máquinas para que haya succión del pezón, y mientras haya succión del pezón, la vaca va a producir leche. ¿Por qué? Porque la producción de leche comienza en el embarazo, pero luego se mantiene siempre y cuando haya succión del pezón. Lo mismo con una glándula mamaria humana. Hace muchos años, ahora ya no se usa, pero hace muchos años, muchos, o sea, 200, 300 años, ¿no? Eh, Estaba la matrioshka, no sé si ustedes conocen eso, si tiene otro nombre también en español, las nodrizas. Estaban las nodrizas, que las nodrizas eran mujeres que amamantaban a los bebés de las mujeres de la realeza. O sea, una mujer de la realeza tenía un hijo, la mujer de la realeza no quería, no podía por estatus, no sé cómo funcionaba, amamantar a su hijo, entonces se lo daba a otra mujer que ya había estado embarazada previamente y que alimentaba al niño con su leche. Hacían las nodrizas. O sea, hay una mujer que se dedicaba a producir leche materna para el hijo de otra mujer. ¿Bien? Hoy por hoy, eso ya creo yo que no existe, pero sí hay otros eh, mecanismos, como por ejemplo los bancos de leche materna, donde una mujer que fue embarazada a través de la extracción manual o robotizada con los succionadores de leche materna que hay, que se venden en la farmacia, digamos, puede extraerse de la leche materna, la puede congelar y se la puede luego dar a otro individuo en otros años. Hay bancos de leche materna, porque hay muchas madres que por diferentes motivos no pueden generar leche materna o bebés que son abandonados por sus madres y no tienen quien les dé leche materna. Entonces, esta secreción vinculada al reflejo miógeno de succión es un mecanismo que garantiza la supervivencia de la especie. ¿Se entendió más o menos? Porque no traje ninguna imagen de esto, pero me pareció importante como traerlo, pues es un mecanismo que garantiza la supervivencia de la especie. ¿Entendió más o menos eso? Sí. Bien. Con eso, chiques, finalizamos la clase de hoy. Como les comentaba, es cortita, es sencilla, así que no hay mayor inconveniente. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, por supuesto que me la realiza ahora o luego a través de los medios de comunicación habituales del campus
Me escribe. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Bien, gracias, No, Delfina. profe. Gracias, Alison, por contestar. Eh, no sé quién fue que me contestó hoy, pero o sea, el que hice fisioterapia me Profe, dijeron que me iban a pasar la lista que no entendí si me mandan por chat o qué. profe, Sí. la delegada te pasó